Bueno, muy bien, Santiago Rojadero, gracias por aceptar esta charla. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, vienes a hablar de dos libros en especial, vamos a hablar de muchos, seguramente, o no sé, de varios de tus libros. Este libro, Abril Rojo, ya tiene 2004, ¿no? 2006. 2006. ¿Cómo sientes que ha envejecido este libro? O sea, ¿qué piensas del libro ahora, ya después de tantos años de publicado? No, lo terrible es que ha rejuvenecido, pero no por mi mérito, sino porque la historia de América Latina va hacia atrás y entonces habla del colapso de la política y de cómo los extremos se lanzan al asalto del poder de la Guerra Fría, que cuando salió en el 2006 era algo que creíamos ya superado, pero 15 años después es lo que vemos en el periódico, es nuevamente las dudas sobre la política y los extremos tratando de luchar por controlarla, ¿no? Bueno, ¿y el Perú de la novela entonces es más o menos el mismo del de ahora o cómo lo ves? Bueno, es un estado fallido en este momento el Perú, donde la política no está sirviendo para resolver los problemas, pero no tiene el nivel de guerra y de violencia que narra la novela, ¿no? Abril Rojo habla de un enfrentamiento entre el Estado y el terrorismo de Sendero Luminoso, que podría volver de alguna manera, pero no con un discurso marxista-leninista maoísta, ese discurso ya ni se entiende, ¿no? Pero esa misma violencia puede ser capitalizada de otras maneras. ¿Sí? Claro, y te llevaba a esos terrenos, Santiago, porque más allá, obviamente, de la anécdota de la novela, que los lectores seguramente recuerdan muchos porque es una novela celebrada y premiada, un poco la cuestión que uno se pregunta, porque aquí en Colombia también tenemos grupos guerrilleros y tal, es si en última estos libros y contar estas historias no dan cuenta de que eso es el gran fracaso de la búsqueda de la revolución armada. No sé, también si has hecho tal vez ese diagnóstico. Yo diría que el gran fracaso de la lucha armada en el Perú y en Colombia es que precisamente generaron las sociedades más conservadoras de toda la región. La violencia aterrorizó tanto a la mayor parte de la población que más bien son en este momento sociedades que desconfían incluso de tener seguridad social, de tener jubilación, de tener cosas que otras sociedades consideran más normales. Y eso fue el gran desastre de la violencia como herramienta política. Bueno, y ahora otra vez vamos al terreno un poco más práctico ya de la literatura. Cuando hacen una reedición, en tu caso particular, de un libro tuyo, lo revisas de nuevo, ¿cómo funcionan un poco las relecturas de los libros ya publicados? A ver, yo odio releer el trabajo viejo porque nunca eres el mismo que lo escribió y siempre habrías cosas diferentes. Pero un poco por lo que ya he estado contando, por cómo la coyuntura y el tiempo van hacia atrás, me sorprendió encontrar una novela muy actual. Lo que sí hice fue cambiar un diálogo. Hay otra novela, porque esta es una historia, es un thriller de asesino en serie con un investigador del que escribí otra novela en otro caso. Y había un diálogo en Abril Rojo que anulaba todo lo que decía la otra novela. Había un ¿Pena error máxima también? grave, sí, se llama La Pena Máxima, y cuenta cosas que no podrían haber ocurrido si ese diálogo fuese verdad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo lo dejé porque era divertido ver quién se daba cuenta, pero, porque muy poca gente se daba cuenta. Pero siendo una nueva edición conmemorativa un poco de los 15 años de la novela, pensé que había llegado la hora de unificar el universo Chacaltana y que no hubiese contradicciones entre sus historias. ¿Cómo es crear un personaje como Chacaltana que precisamente está en otro libro y parece ser, algunos lectores seguramente creemos que tiene como vida propia, ¿no? Parece que se sale con la suya, en fin. Para el escritor, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se te ocurrió y por qué terminó en otro libro? En otros De hecho, yo textos. nunca quise que termine en otro libro, porque Chacaltana, sobre todo en el Perú, es más popular que yo. Y corres el riesgo de volverte un esclavo de sus novelas, volverte el autor de las novelas de Chacaltana, que es algo que ocurre con muchos autores de novela negra, que siempre tienen el mismo personaje, ¿no? Eh, en el caso de la otra novela, lo que pasa es que él me convenció de que era el único que podía contar la historia. Y en efecto, después de luchar mucho tiempo contra la historia, en cuanto él entró, todo fue fácil, todo fue natural, todo fluyó muy bien para La Pena Máxima. Pero mi intención es matarlo y que no vuelva nunca. Lo que pasa es que él luego hace conmigo lo que él quiera también, ¿no? O sea que la novela donde la muerte del investigador ocurre está próxima o qué, o cómo es esa pelea interior. Depende de que él se robe o no se robe una novela. Yo pienso en las historias, primero en cosas que quiero contar y luego
con qué mirada vamos a contarla. Entonces, lo que pasaba con la pena máxima es que originalmente era la historia de un personaje que se llamaba Joaquín Calvo, que nace en la guerra civil y muere en la dictadura argentina. Y son como si hubiese huido del fascismo toda su vida sin poder lograrlo nunca. Pero no soy ni español ni argentino. Entonces, Chacaltana me daba el punto de vista, me permitía hablar de la historia del Perú en el Mundial de Argentina 78, me permitía contar muchas cosas y al final él se llevó de encuentro la novela y Joaquín Calvo muere en la página 2. Sí. Santiago, bueno, Chacaltana también está un poco gobernando esta conversación. Vamos a salir de los apuntes para preguntar cómo es la construcción de un personaje como estos, porque los lectores tuyos tienen claro qué come, qué le gusta, cómo son sus maneras, cómo es él, un poco la personalidad. ¿Cómo se construye eso desde el punto de vista de la observación, de la escritura, cuántas versiones? ¿Cómo se encuentra un personaje de esos? Bueno, mis protagonistas generalmente tienen que ver conmigo. Nunca escribo historias autobiográficas, tienen mucha imaginación y mucho de género, pero para entender sus emociones solo cuento con las mías. Tengo que pensar en las cosas que yo he vivido para que las vivan ellos, ¿no? Y yo también era un empleado público completamente ridículo y un burócrata, o sea, no era tan burócrata como él, pero sí pensaba que toda la realidad entraba dentro de la ley, como va él con la ley en la mano diciendo que todo es según ni siquiera la ley, el procedimiento administrativo, el trámite formal. Y a mí también la realidad de América Latina me explotaba en la cara y me demostraba que no cabía dentro del código civil, ¿no? Y entonces él entra, él se alimenta de todas estas cosas. Nuestros personajes son vampiros que se chupan nuestras emociones, nuestras vivencias y las hacen suyas. Bueno, y ahora conectemos un poco todo este asunto con el otro libro que también estás en estos días un poco hablando y es y líbranos del mal. Por supuesto, la conexión más evidente es un poco la del género de novela negra, si eso, no sé si permites esa comparación así de tajante, o qué otras conexiones, porque en temas evidentemente no hay nada, pero sí seguramente en cosas interiores, o cómo lo ves tú. No, yo creo que las dos son thrillers sobre sectas. Lo que pasa es que Sendero Luminoso era una secta de extrema izquierda y la comunidad religiosa que describe y líbranos del mal es una secta extremadamente conservadora, ¿no? Una secta católica. Pero las dos exploran cómo gente noble que tiene buenas intenciones y quiere salvar al mundo termina haciendo cosas atroces, una guerra o los abusos, cada uno desde su lado, ¿no? Y en ambos casos estas sectas cogen a adolescentes que se sienten diferentes, generalmente con familias destruidas o padres que no están, y les dicen, tú no eres diferente, tú eres mejor que los demás y tienes una misión. Y para cumplir tu misión tienes que formar una nueva familia. Y yo, dice el líder, voy a ser tu padre. Y es entonces que estos jóvenes quedan sojuzgados por el poder de los líderes de estas sectas y se convierten en herramientas letales, ¿no? La política y la iglesia, nada menos, ¿no? Son... Yo escribo historias de terror y si eres latinoamericano, tienen que ver con la política y la iglesia casi todas. ¿Cómo se construyen estos libros desde la investigación? Porque también son novelas que dan cuenta de asuntos que pueden ser, si no bien el género de novela histórica desde el punto de vista clásico, de la definición de género, sí dan cuenta de asuntos importantes de Perú y de Latinoamérica y de asuntos de la iglesia. Bueno, mi exploración es sobre todo tratar de desarrollar cómo los personajes pueden haber llegado a este punto, cómo se han creado los monstruos y cómo se crean a partir de cosas que todos llevamos dentro, de la necesidad de amor, de la sed de justicia, de las ganas de cambiar el mundo, de la obsesión por ser bueno. Lo que es cómodo pensar que el mal es una cosa que hacen psicópatas caídos de otro planeta, pero lo cierto es que nuestras sociedades producen el mal como si fuese una pus y lo producen en personas que no están hechas de nada diferente que nosotros. Entonces, mi investigación está orientada a entender
a preguntarme si yo mismo no me habría convertido en un monstruo, viviendo lo que ellos viven, y que el lector se pregunte si él mismo no se habría convertido en un monstruo. Cuando te identificas, lo que te permite la literatura es identificarte con personas muy diferentes de ti, incluso con personas que te harían daño, que te arrancarían la cabeza. Y eso es inquietante, eso es perturbador, y ese es el tipo de emoción que quiero conseguir. Y se conecta un poco con lo que tenían los apuntes también sobre un asunto interesante, y es la construcción del género thriller desde el escritor. El escritor sabe para dónde va la novela se gobierna, el escritor tiene una escaleta, un mapa de guía. ¿Cómo funciona en tu caso? No. En el caso de Abril Rojo, hasta la página 300 todavía no sabía quién era el asesino. Pero, como todos los sospechosos se iban muriendo, acababa por llegar uno. Porque el género te da una especie de orden general, muy abstracto, pero luego lo que decide todo es la música. Cuando escribes una novela, a diferencia de un guión, las palabras van formando una canción, una sonoridad, una atmósfera. En las viejas canciones pop había que tener 2 estrofas y un coro, y no sabes muy bien por qué, no sabes explicarlo, pero sabes que ese es el orden que tienen que tener. Y entonces depende de cómo esté sonando todo, que se va generando la tensión, la atmósfera, lo que los personajes hagan. Pero sí sabes que al final habrá que resolver un misterio. Pero también yo dejo varios pequeños misterios sin resolver. Hay muchas cosas que el lector llena en mis libros. Y eso, tú sabes que son misterios, te inquietan, los planeas. Es interesante esto que estás contando para los que tal vez les gusta meterse al andamio de los libros. Sí, lo que pasa es que la realidad es así, no siempre lo sabemos todo y nos desespera. Todas las discusiones políticas a gritos son generalmente entre personas que asumen información que no tienen y nos cuesta mucho la incertidumbre, pero la realidad está llena de incertidumbres. En tiempos inciertos como los actuales se potencian los discursos más extremos porque nos da más miedo la incertidumbre. Entonces a mí me interesa que eso forme parte de las historias, que no se te resuelva todo, que tú mismo tengas que buscar en ti cuáles son algunas de las posibles respuestas. Pero bueno, no es rarísimo, o sea, el misterio principal generalmente está resuelto. Sí, ¿verdad? Tampoco quiero fastidiar al lector. Bueno, hay también algo interesante cuando se hablan de tus libros y es, por supuesto, la relación con la literatura de tu país, con la literatura latinoamericana. Lo más evidente ya estaba preguntado, ya está dicho, pero a mí me gustaría más bien saber, tú sientes, algunos escritores detestan hacer esta definición, pero voy a lanzarte la pregunta. ¿Tú sientes que tus libros, a la hora de la verdad, bebieron de qué aguas? ¿De dónde salió tu poética, tu creatividad literaria? ¿De dónde viene? ¿De qué autores? Ah, bueno, no solo de peruanos en realidad. A mí me interesó mucho Roberto Bolaño, que es el que empezó a meter en los años 90 lo siniestro en la literatura y los personajes que muchos venían de la cultura popular, los nazis, las actrices porno, los poetas asesinos, ¿no? Me gusta mucho Joyce Carol Oates, que es una autora de thrillers emocionales, que son historias de suspenso, pero no tiene mucho que ver con resolver un crimen, sino con explorar hasta dónde llega el lado oscuro de las personas, ¿no? Siempre me gustaron mucho las historias de terror del siglo XIX, que es donde se forja el género, los Dráculas, los Jekyll y Mr. Hyde, estas historias con las que crecí. Y luego también me gustan muchos escritores japoneses. Los japoneses tienen un punto perverso, que siempre es muy elegante, donde nunca terminan de formarse las atrocidades, pero están detrás, y sientes que detrás está pasando algo muy oscuro, ¿no? Y de todas esas influencias más o menos bebe mi trabajo. También del cine, también de la historieta. Sí. Yo crecí en una casa en la que había libros, y había tele, y había cine, y por la violencia, que creo que no fue muy diferente a la violencia de un colombiano en los años 80, crecíamos muy encerrados y yo consumía todo tipo de historias. Nunca hice una gran diferencia entre la alta cultura y la cultura popular. Me interesaba la ambición temática de la alta cultura
pero también la capacidad de las historias de género de obsesionarte y de que te quieras seguir pasando las páginas y de que quieras saber qué va a ocurrir en el libro. Y ahora que estábamos conectando dos libros, también se me ocurre preguntarte, ¿qué pensabas de la novela en Abril Rojo y qué piensas de la novela en tus libros más recientes? Quiero decir como género, cuando un escritor enfrenta la convicción de hacer una novela y no otra cosa, ¿qué es lo que piensa detrás? Al principio, con mis libros, me daba vergüenza hacer cosas de género. Con En Abril Rojo, y me acuerdo haber pensado, ¿y si hacemos esta cosa que hacía Antonio Tabucchi en esa época? Que parece que es un thriller, pero luego en realidad es otra cosa, y todo es poético. Pero realmente pensé, la gente yo mismo llevo 300 páginas tratando de saber quién es el asesino. Por favor, no le hagas esto al mundo. Con el tiempo creo que usar estas cosas de la cultura popular que han sido despreciadas por muchos autores, también me han hecho llegar a un público que ha crecido como yo, fascinado también con esas historias del género y de la cultura popular. Y he llegado a reconciliarme conmigo mismo, he llegado a pensar, esto también es interesante. Es interesante que haya unas historias, hay unos thrillers que ocurren en Latinoamérica. ¿Por qué siempre tienen que ocurrir en Nueva York? ¿No? ¿Por qué no hacemos historias de las zonas oscuras usando nuestras propias zonas oscuras de aquí del sur? Pero quizá cómo ha cambiado la novela Santiago en época de Netflix. Ya no se puede decir de Facebook, ya Facebook suena viejo. Más bien ahora Sí, Netflix, otras plataformas. ¿Eso cambió en algo la literatura, la novela, según tu concepto? es que yo creo que o sea, hubo las grandes historias del siglo XIX, se contaron en las novelas. El siglo XX fue el siglo de las películas y el siglo XXI es el siglo de la televisión, que en realidad no es una televisión, ¿no? Son plataformas. Las grandes historias, la gran literatura popular está en la pantalla y eso hace que a la hora de leer historias tengamos códigos muy visuales en la cabeza, pensemos de una manera muy visual. Y eso para mí siempre fue muy natural. Yo crecí con una literatura latinoamericana que era muy sofisticada. A veces había cosas como Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante que ya no tenían ni historia. El protagonista era el lenguaje, o El Otoño del Patriarca, que no tenía ni puntos, ¿no? Era un gran experimento con la prosa. Pero cuando yo quería historias, me iba al cine. Y en el cine era donde había unas historias de unos personajes que te atrapaban y que conducían hacia algún lugar. Entonces, para mí ambas cosas siempre han sido perfectamente complementarias y de hecho ahora escribo guiones de cine y de televisión y ha sido completamente natural, ¿no? Ha sido como volver a casa en algún sentido. ¿Cuáles son las dos o tres películas más importantes en ese momento que estás evocando en esta respuesta? Para mí, en mi Sí, sí, en vida, tu La filmografía personal. Naranja Mecánica fue un momento que me explotó la cabeza con La Naranja Mecánica de Kubrick. Kubrick. Una historia también de violencia y también de exploración en la violencia. Seven fue también un thriller muy interesante de los 90 porque al final la religión también entra mucho en mis libros. Creo que si vas a contar historias perturbadoras, terminarás topando con la religión, porque la religión lidia con lo que está más allá de tu comprensión, y en particular con la muerte. Entonces, Seven, que era un thriller que jugaba con los 7 pecados capitales, me abrió de una manera muy especial una vía hacia los temas religiosos. Y diría, más que una película, otra cosa que me fascinó fue From Hell, que es una novela gráfica de Alan Moore, que es la historia de Jack el Destripador, pero va desnudando a toda la sociedad inglesa del 19 a partir de los crímenes de Jack el Destripador. Esos fueron como 3 momentos de decir, aquí hay algo muy interesante que hacer, ¿no? Hay unas atmósferas que me gustan, con las que me gustaría trabajar. Y ya en esta etapa, digamos, de tu vida y de, por supuesto conectado, ni más faltaba la vida creativa, ¿esos deslumbramientos se repiten o eso ya es de formación y ya está como en las novelas de formación?
Creo que nunca volverás a disfrutar ni canciones ni historias como cuando eras adolescente. Y por eso es que uno prende la radio en Lima o en Bogotá y toda la música es de los 80. Creo que hay un momento en tu adolescencia, y también por eso tengo muchos personajes adolescentes, porque es el momento en que te abres al mundo, dejas de ser un niño y tienes que decidir quién eres. Tu sensibilidad está a flor de piel, todo lo sientes por primera vez y eso es muy importante. Hoy en día todavía hay grandes cosas, grandes libros y grandes series y grandes películas que me impactan y me dejan pensando muchas semanas, pero ya no es la primera vez que me impactan. Esto ya nunca volverá a ocurrir, claro. Te doy gracias. A ti, un placer conversar.